Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y Más. Hoy vamos a hablar de un ámbito que está adquiriendo una gran importancia en las agendas económicas, industriales y sanitarias, las ciencias de la vida y su papel como motor de innovación, competitividad y desarrollo. En un contexto marcado por la transformación tecnológica, la necesidad de atraer inversión y talento y el impulso de sectores estratégicos capaces de generar valor económico y social, la salud se ha consolidado como uno de los grandes ejes de crecimiento para los países más avanzados. Pero para aprovechar todo ese potencial es necesario contar con ecosistemas sólidos, fomentar la colaboración entre administraciones, industrias, centros de investigación y sistema sanitario, además de diseñar políticas capaces de transformar el conocimiento en innovación, empleo y desarrollo industrial. Para hablar de todo esto contamos con una persona de lujo que sabe mucho de todas estas cosas. Nada menos que Miguel Gómez Pavón, que es ingeniero industrial, ¿verdad? Efectivamente. Y ahora es director general de Estrategia Industrial y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria y Turismo. ¡Barbaridad! ¡Cuántas cosas! Bueno, a lo largo de su trayectoria ha participado en el diseño e impulso de políticas orientadas al desarrollo industrial, la atracción de inversión y el fortalecimiento de sectores estratégicos, desempeñando actualmente un papel muy relevante en iniciativas como los PERTE y otras actuaciones destinadas a reforzar la competitividad y la capacidad innovadora de la industria. Bueno, podría estar hablando toda la mañana. Miguel, bienvenido en nuestro rincón de Rima y Más. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación, porque al final para nosotros desde el Ministerio de Industria tener la posibilidad de participar en espacios como el que gestionáis y poder dar a conocer la importancia de la política industrial en un ámbito tan estratégico como la salud siempre es una gran oportunidad. Pues efectivamente, además es un sector que está ahora muy de moda y aquí lo que hay que hacer es coordinar todo un poco, ¿no? Estos sectores vinculados a la salud pues tienen cada vez más peso, no solamente en el ámbito propiamente asistencial, que también, sino en la economía y en la capacidad de innovación, porque la salud también exige mucha innovación de todo tipo. Bueno, ¿cómo está este tema ahora mismo en España? ¿Qué destacarías? ¿Dónde estamos? Bueno, yo empezaría por esta cuestión que sacabas a la luz. Efectivamente, la salud es no solamente un sector clave para el bienestar social. Ahí creo que todos coincidimos en que sin salud todo lo demás no importa. Tuvo que llegar una pandemia para recordárnoslo, pero todos coincidimos en que esta idea sigue siendo pues, una idea compartida. Pero también es verdad que la salud va más allá. Para nosotros la salud es un campo que ha demostrado una capacidad tractora en el ámbito de la innovación. Y en España estamos muy bien posicionados en el ámbito de la innovación. Pero es que además hay una tercera dimensión, que es la dimensión industrial. Porque si queremos realmente ser capaces como país de asegurarnos una buena salud, tenemos que tener políticas en el ámbito específicamente sanitario, tenemos que tener políticas en el ámbito de la innovación y la investigación para desarrollar nuevos tratamientos, pero también lo que nos enseñó esta pandemia que pasamos y posteriores conflictos es que tenemos que ser capaces de identificar qué es crítico para poder dotarnos, para poder seguir prestando estos servicios, qué capacidades necesitamos, qué medicamentos son los que marcan la diferencia entre ser capaces de tratar una enfermedad o no. Y teniendo en cuenta este conjunto, lo que denominamos la cadena de valor, asumir que España, como país, y Europa como región, necesita volver a dotarse de esas capacidades que en otros tiempos se consideraron prescindibles o que se enfocaron desde el ámbito de la eficacia económica estrictamente, ¿no? Usted busque dónde puede hacerlo de la manera más barata y hágalo. Ahora nos hemos dado cuenta que depender en exceso de determinados proveedores o de determinadas regiones puede ser un problema si queremos asegurarnos ese bienestar como sociedad. Fíjate lo importante que estás diciendo o lo que yo interpreto, que nos habíamos relajado un poco, ¿no? Ya que ha tenido que venir una pandemia para recordarnos que ese no era el camino y que hay que saber acompasar la necesidad, lógicamente, de la salud, pero también de una manera eficaz. Y a veces la eficacia no se interpreta también en el campo de la industria. La palabra industria suena muy árida, muy poco personal, ¿no? Y lo que tú estás apuntando, efectivamente, es que para que podamos acceder a esa innovación, cuando alguien tiene una enfermedad, quiere el último medicamento que le pueda aportar ya no la curación, pero sí un bienestar, hablamos de industria.
Sí, explícanos esto, sí, porque esto es muy importante. Es muy interesante, porque al final, en esta reflexión que compartes, hay dos conceptos que subyacen que para nosotros son vitales. Por un lado, la cultura industrial, o sea, efectivamente, esa imagen que tenemos de lo que es la industria, lo que representa y lo que puede servir. Y por otro lado, está el concepto de la autonomía estratégica. Y voy a empezar por este último. Cuando hablamos de autonomía estratégica, y comentaba antes, ¿no? Tenemos que ser capaces de identificar dónde están esas capacidades críticas. Al final, la autonomía estratégica va de eso, va de ser capaces de identificar, pero identificar es solamente el principio del camino. Después tenemos que ser capaces de que eso que hemos identificado lo traslademos a la realidad. Tenemos necesidades de nuevos desarrollos tecnológicos, tenemos necesidades de traducir esos desarrollos en producción real, en capacidades reales que nos permitan responder en determinados plazos ante determinadas situaciones de crisis. Y además hay una tercera dimensión que tiene que ver cómo conjugamos este concepto de la autonomía estratégica con vivir en un mundo todavía globalizado. Es verdad que no tanto como antes. Podemos decir que ha habido una cierta regionalización a raíz de los últimos conflictos geopolíticos y ya no estamos viviendo en ese mundo de finales de los 90, principios de los 2000, donde, como comentaba al inicio, ¿no? Todo el mundo buscaba eficacia económica situándose en aquellos países donde le ofrecían esas oportunidades. Sí, se malinterpretó lo que era una globalización, ¿no? Se estandarizó de una manera sin tomar en cuenta estos otros factores que tú estás mencionando. Claro, ¿no? ahora Europa en concreto nos hemos dado cuenta, efectivamente, ya lo mencionaba el informe Draghi en su momento, también el informe Letta, tenemos que ser capaces de reposicionarnos, pero de reposicionarnos desde un punto de vista estratégico. O sea, no es necesario, o no consideramos que sea necesario como región, hacer todo. Ese concepto autárquico, ¿no? No tendría sentido económico, físico ni viabilidad, ni viabilidad. Y además, todavía desde Europa, y yo creo que desde España también, defendemos el multilateralismo como un concepto de comprender la convivencia a nivel global. Es decir, todos compartimos un mismo planeta, tenemos que ser conscientes de los límites físicos del mismo y, por tanto, tenemos que ser también capaces de colaborar y cooperar dentro de ese ámbito. Lo cual no quita que ante determinadas situaciones de crisis, como la que hemos vivido recientemente con el conflicto en Irán, seamos capaces de reaccionar y de asegurarnos eso que consideramos crítico, esencial. De hecho, la propia normativa que está desarrollando la Unión Europea va por esa vía también, ¿no? Hablamos de la Critical Medicines Act, que medicamentos consideramos críticos, qué capacidades van asociadas para tener esa capacidad de producirlos en tiempo y forma. Y esto es importante. Y luego estaba el otro concepto que te comentaba al principio, que es este de la cultura industrial. Explícanos eso, sí. Es verdad que la industria, por desgracia, ha tenido, digamos, una poca valoración social de todo lo que aporta a la sociedad en su conjunto. Porque sin industria no tendríamos productos, no tendríamos la base de nuestra economía, no tendríamos el acero con el que construimos nuestros coches o nuestros edificios, el aluminio tan importante para la transición energética, para las energías renovables, no tendríamos microchips para poder tener electrodomésticos o nuevas tecnologías o incluso poder grabar este podcast como estamos haciendo ahora mismo. Claro. Entonces, esto es algo de lo que nosotros, por lo menos desde el Ministerio de Industria, somos conscientes. Y de hecho, fíjate si somos tan conscientes que en el año 2024, a finales del 24, se presentó el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Para quien no lo sepa, la normativa en el ámbito de la industria en general, a nivel estatal, data de una ley del año 92. Entonces, una nueva ley cada 30 años parece que no es especialmente ambicioso y teniendo en cuenta además este paradigma que comentamos, los 90 no se parecen en nada al mundo que vivimos hoy. Si uno se va a ese texto, no ve nada reflejado de los debates que tenemos ahora mismo en el ámbito industrial. La sostenibilidad, la digitalización, no están presentes. Y además no está presente algo que hemos llegado a la comprensión tanto desde la esfera pública como desde la esfera privada, que es la necesidad de cooperar, la necesidad de colaborar y de buscar dónde están las sinergias entre las empresas, las industrias y la administración. Desde las empresas y las industrias movilizando innovación, financiación y desde la perspectiva pública estableciendo cuáles son los criterios o los elementos necesarios para poder tener un ecosistema sano. Al final, poder tener un ecosistema es la diferencia entre poder progresar o no. Y ese ecosistema se nutre de agentes de diversa naturaleza. Fíjate lo que estás diciendo. Estás hablando, claro, es todo muy interesante. Hablas de estrategia. Te pediría que explicaras
¿Qué entendemos por estrategia? Porque ahora todo parece estratégico, tiene la palabra clave y la palabra estratégico. Y yo creo que a nuestros oyentes les interesaría mucho. Y además estás hablando de estrategia ligada a la cooperación entre sectores, ya no solo públicos y privados, sino también, como iremos a hablar ahora, entre sectores, ya sea industrial, ya sea sanitario. Sí. Vamos a ahondar un poquito en esto. Sí, Miguel. Es muy interesante porque es verdad. Digamos que el concepto de la estrategia probablemente es uno de los conceptos más mañidos en los últimos años. Todo el mundo quiere tener su estrategia, pero es verdad que conceptualmente una estrategia no es más que una aproximación hacia un problema. Tenemos que definir cuál es ese problema, cuál es la cuestión que queremos resolver. Y la estrategia lo que nos va a permitir es establecer el marco en el cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar primero en cuáles son las herramientas que nos pueden permitir afrontar ese problema. Vamos a trabajar en quiénes son los actores relevantes para poder resolver ese problema. Y vamos a trabajar en cómo queremos que esos actores logren desarrollar esas herramientas. Entonces, estos tres elementos son los que conforman una estrategia. Y además, nosotros en España somos pioneros. Somos pioneros en el ámbito de la salud. Somos el primer país de la Unión Europea que tiene una estrategia de la industria farmacéutica, la estrategia 2024-2028. Y esto es algo que se nos reconoce. A nosotros, al Ministerio de Industria y probablemente a nuestros colegas de Sanidad o de Ciencia, se nos han acercado compañeros o colegas de otros Estados miembros para preguntarnos, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis conseguido poner no solo a 3 ministerios, que ya es interesante, es decir, que la política que afecta a la industria farmacéutica conlleva poner, o estamos intentando desde España, que sea la confluencia de 3 dimensiones distintas, la dimensión puramente sanitaria, la de prestación de servicios, la de sostenibilidad del sistema. Tenemos la parte de la innovación, cómo somos capaces de generar esas capacidades de investigación apoyándonos en los ensayos clínicos, la red hospitalaria, la universidad, los centros de investigación públicos y privados. Y además tenemos la tercera pata industrial, la que a nosotros nos corresponde desde el Ministerio de Industria. ¿Cómo transformamos todo eso en capacidades reales? ¿Cómo somos capaces además de traccionar los esfuerzos que están realizando todas las empresas para que realmente haya una sinergia entre estas 3 dimensiones? De hecho, esto es tal cual como está reflejado en nuestra estrategia, que tiene 3 pilares. El pilar de acceso, que de alguna manera pilota o coordina el Ministerio de Sanidad, el pilar más dedicado a la investigación y el desarrollo, Ministerio de Ciencias y Universidades, y nosotros, Ministerio de Industria, encargados de un eje específico que pretende incrementar, preservar primero lo que ya tenemos y, por otro lado, generar las condiciones de contorno para que podamos avanzar en esas capacidades, porque somos conscientes que hay capacidades que tenemos que tener. Entonces, este marco lo que nos ha permitido es, primero, desde la parte pública, 3 ministerios que a priori no tendríamos por qué tener esta comprensión y hasta ahora no había sido así. Hemos podido sentarnos juntos y además incluir quizá el cuarto que no he mencionado porque es muy importante, Ministerio de Hacienda. Fundamental. Hacienda somos todos y en este caso más. Sí, es verdad. Para poder también incluir esa pata de sostenibilidad financiera del sistema, poderla incluir también en el ámbito de las políticas que van a definir el futuro de nuestra industria farmacéutica. Pero es que además la estrategia no va solo del sector público, la estrategia nos permite además incluir a la industria, a todas las asociaciones representativas de la industria, medicamentos innovadores, medicamentos genéricos, biosimilares, biotecnológicos innovadores, la química fina, medicamentos huérfanos, o sea, todo el concepto amplio del ecosistema, poder tener un diálogo de tú a tú con la administración y ver dónde están esos problemas. Ahora mismo estamos lanzando, de hecho, varios grupos de trabajo en temas específicos que hemos acordado entre las 2 partes. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está siendo la llegada? Porque tenéis una estrategia muy ambiciosa desde arriba, luego hay que bottom down. Bueno, desde arriba... Cuéntanoslo. Realmente diría más que desde arriba, realmente ha sido un trabajo de paternariado en el concepto más amplio de la palabra, donde la industria y los distintos sectores que la componen demandaban un enfoque mucho más proactivo de la administración y la administración respondió con esta posibilidad de establecer este diálogo estratégico. Porque más allá de la estrategia, así del entregable, del documento, que es muy interesante y yo invito a cualquiera de nuestros oyentes a que lo lea, lo más importante no es tanto el entregable como el proceso que se definió para llegar a ese entregable y que se ha mantenido. Es decir, esa gobernanza compartida, ese diálogo en el que todos nos sentamos en la misma mesa, ponemos sobre la mesa, valga la redundancia, cuáles son las cuestiones que consideramos. Habláis el mismo idioma, ¿verdad? Bueno, más que el mismo idioma, que ya lo hablamos, es hablar el mismo lenguaje.
Bueno, efectivamente. Porque ese es el matiz. efectivamente, cuando hablamos de sostenibilidad, no es lo mismo hablar de la sostenibilidad ambiental que la sostenibilidad financiera. Cuando hablamos de la innovación, no es lo mismo hablar de la innovación en el medicamento genérico que en el medicamento innovador. Es decir, hay distintos matices que también tienen que tener su reflejo. Y eso lo estamos consiguiendo. Es verdad, tanto la industria como nosotros mismos nos encantaría poder avanzar muchísimo más rápido, bueno, pero lo importante es que ya estamos en ese camino. La señal está ahí. El mensaje para, por ejemplo, esas empresas que están ahora decidiendo dónde van a invertir en los próximos años, tengamos en cuenta además que el ámbito de la inversión en la industria es fundamental tener en cuenta cuáles van a ser los marcos, porque las inversiones industriales son inversiones a largo plazo. Estamos hablando de inversiones que se deciden ahora y se materializarán dentro de 10 años. Claro, tienen que tener un marco perfectamente estructurado que genere esa confianza, ¿no? Para que pueda atraer, esa era la siguiente pregunta, ¿cómo atraemos todo ese, ya no solo capital económico, sino capital humano, ese talento, para que todos estos planes puedan llegar a buen puerto? Las bases están puestas y ahora necesitamos esa atracción del talento. ¿Cómo lo ves? Pues, curiosamente, el talento en España es un elemento al que hemos dado especial importancia. Lo hemos dado especial importancia porque es verdad que esta, digamos, capacidad que hemos tenido de capitalizar la investigación, los ensayos clínicos, ha sido en sí misma ya una ventaja a la hora de atraer talento. Las condiciones sociales y culturales también es un elemento diferenciador de España respecto, si nos centramos en el mercado europeo. Entonces, nosotros tenemos capacidad de atraer talento. Lo que realmente tenemos que ser capaces es de ofrecer ese talento los proyectos, que realmente sean interesantes, sean atrayentes, sean una diferencia o marquen una diferencia a la hora de proyectar cuál va a ser su carrera profesional. Y en ese sentido estamos avanzando. Por un ámbito muy concreto, por ejemplo, que es el ámbito de lo digital. España ahora mismo es probablemente uno de los hubs más activos de atracción en el ámbito de las tecnologías digitales aplicadas a la salud. A nadie se le escapa las recientes aperturas que ha habido, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, con el último hub de AstraZeneca. Tenemos otras compañías que están apostando fuerte también por el talento digital y España, en general, ha mostrado unas condiciones de atracción muy interesantes. El desafío, por nuestra parte, es seguir convenciendo al sector o a los decisores, el sanitario, a los decisores en el ámbito de las inversiones, que España es más que un hub digital, que ese potencial además se vería beneficiado si somos capaces de combinar el digital con el físico. Es decir, queremos el software y queremos seguir teniendo el hardware. Queremos que esa apuesta por la digital no sea únicamente o exclusivamente un silo que alimenta otras actividades fuera de nuestras fronteras. Queremos que apoye también el desarrollo de un ecosistema propio. En el biotecnológico es vital, porque todo lo que va a permitir las nuevas tecnologías, la computación cuántica, la inteligencia aplicada al diseño de nuevos procesos biofarmacéuticos, o fuera de la biotecnología, si estamos hablando del diseño de nuevas moléculas. Quiero decir, tenemos una oportunidad. Podemos atraer el talento, lo estamos demostrando, y lo que queremos es seguir avanzando para poder ser capaces de atraer esos eslabones críticos de la cadena, volviendo a nuestra conversación al inicio. Y creo que realmente estas señales que estamos dando con este diálogo continuado, con instrumentos como, por ejemplo, Profarma. El programa Profarma, no sé si nuestros oyentes lo conocerán, es un programa que tiene más de 40 años de historia, que gestionamos desde el Ministerio de Industria, pero enfocado a reconocer ese esfuerzo que las empresas farmacéuticas realizan de inversión productiva en nuestro país. Es importante reconocer su papel como empresas inversoras y como también productoras de ese talento, ¿no?, de esa innovación. Pero es que fíjate que hemos llegado a conseguir, con el tiempo y sobre todo con la calidad y la independencia del programa, hemos conseguido que se valore como una marca de calidad. Hay empresas que se presentan a Profarma para ser evaluadas y que obtienen una muy buena calificación. Tenemos básicamente categorías desde aceptable, buena, muy buena y excelente. Y que consiguen un excelente sin beneficiarse. Por ejemplo, Profarma lo que te permite son una serie de reducciones en las aportaciones obligatorias que una empresa farmacéutica realiza por la ley del medicamento al Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Tratando de un poco simplificar el mecanismo. Bien, Profarma, en función de lo buena que seas, de ese esfuerzo que haces, te permite reducir un poquito esta carga. Bueno, hay empresas que no se están beneficiando
porque no son empresas farmacéuticas que vendan en oficina de farmacia, son más bien del ámbito hospitalario, que no está cubierto por esas obligaciones, con lo cual a priori no tendrían un incentivo fiscal para presentarse, pero valoran por encima de ese incentivo fiscal la acreditación que supone pasar una evaluación independiente, porque el Comité Técnico de Evaluación de Profarma está compuesto por personal de la administración y también por personal que viene de la universidad, de centros de investigación, que valora exactamente cuáles son sus apuestas por la investigación, la innovación en sus procesos productivos, cómo están aportando a la autonomía estratégica de nuestro país, esto que hablábamos antes. Ajá. Y esa calificación, esa medalla que les otorga Profarma es muy valiosa para las empresas. Entonces hemos conseguido generar ese mensaje de que en España apostamos por la inversión real y apostamos de una manera activa. Y esto es también diferenciado respecto de otros países de nuestro entorno. Pues le tengo que decir a nuestros oyentes que tenía un montón de preguntas que no he podido hacer porque hablar con Miguel es poder estar toda la mañana o toda la tarde, así que como la confianza es un grado, te voy a invitar a más podcasts porque nos tienes que contar muchísimo. Hemos descubierto a un hombre que habla con muchísimo entusiasmo de lo que está haciendo, que cree en lo que hace, que lo que yo me llevo es que crees en la innovación, el talento y la capacidad de entendimiento entre diferentes sectores, que España tiene ese talento positivo, ¿no? Creo que has dicho algo por el estilo, sí. Y que debemos apostar realmente por ese talento que está ahí. Y bueno, tenemos que aprender que los patrones que nos sirvieron hace unas décadas se nos han quedado obsoletos, como se nos ha quedado obsoleto un teléfono móvil de hace 30 años. Imagínate cómo eran los teléfonos. Efectivamente. Si hay que dejar un mensaje al final es que realmente tenemos un gran país y tenemos un gran país sobre todo si hablamos en el ámbito sanitario. Tenemos unas grandes fortalezas y, por suerte, tenemos todavía un gran camino que desarrollar o que recorrer. Y además lo estamos haciendo de la mano, que es lo que, de alguna manera, nos va a permitir, o a mí me permite tener la certeza de que vamos a llegar a buen puerto. Así que, por supuesto, encantado de volver a vernos y deseando que esto nos permita también conocer un poquito más lo que estamos haciendo desde la parte pública por el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Que la gente sepa todo esto que hacéis, que seguro que lo nota, pero bueno, también es bueno hablar de ello. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias.